presentar un poquito sobre lo que hice en mi pasantía. Quizá a mí me hubiese gustado también tener la oportunidad de verlo más de un compañero, aparte de lo que me dijeron los profes, porque yo la hice como en pandemia, home office, fue bastante caótico, pero salió bien, así que ojalá que les sirva a ustedes también. Ya, principalmente yo hice mi proyecto de pasantía en el área solar de la empresa Colbún, que es una empresa dedicada más a las hidroeléctricas que a las solares o eólicas. Entonces era un área bastante nueva cuando yo empecé. De hecho, tenían solamente una planta que era ovejería, de una PMGD de 9,9 megas, así que era bastante chiquitita. Y yo me centré en trabajar con dos proyectos que tenían aprobado y que ya estaban empezando como en la etapa de construcción, de diseño, como que estaban recién iniciando con estos dos proyectos, ahí entre ellos. Entonces era Diego de Almagro, que es bastante grande, de 232 megawatts, y Machicura Solar, que de hecho ya está en funcionamiento como la semana pasada o antes pasada empezaron, de 10,5. Y cuando yo entré a trabajar a Colbún, me designaron como mi supervisor, mi jefe, porque uno piensa que va a entrar a la pasantía como a desarrollar su propio proyecto y eso no es tan así. Al final uno termina trabajando paralelo, o al menos eso me tocó a mí. Y yo creo que el 90% de mis compañeros que trabajaron en pasantía en empresas externas se dedicaron a trabajar para lo que les pedían y el resto de la tarde hacia la U o tu proyecto pasantía. Entonces, mi supervisor me encargó las especificaciones técnicas, ya que ellos, al tener solamente ovejería, tenían que adjudicarse las licitaciones de los contratos de estas dos centrales. Y eso también fue algo que me sorprendió bastante. Creo que uno o yo me esperaba que estas empresas se dedicaran ellas a operar sus centrales durante la vida útil de los proyectos, y no es tan así. Por lo general las empresas licitan casi todas las actividades de operación y mantenimiento, desde las limpiezas hasta las fallas en las subestaciones, por ejemplo, todo prácticamente está licitado. Entonces eso fue bastante nuevo para mí. Y entrando ya al proyecto de pasantía, siempre exigen trabajar con KPI, y eso también para que lo tengan tengan ojo desde un principio, porque cuesta bastante ver cuál va a ser el problema al que te vaya a dedicar o cuáles van a ser los KPIs en los que te vas a fijar. Y yo me centré en tres, que era la disponibilidad, el performance ratio y la energía producible. Estos estaban directamente relacionados al desempeño de la central. Entonces aquí también, a ver, tuve datos yo desde el 2018, de diciembre del 2018 hasta el octubre del 2020. Esto lo hice a través de SCADA, no sé si lo conocen, pero es como donde se juntan todos los sensores y hay una empresa que también está licitada, que evalúa todo el performance de la central, desde la suciedad, la radiación, el viento, todo. Entonces a mí me hicieron una capacitación para poder evaluar los datos, entonces saqué estos tres KPIs, que son disponibilidad, performance ratio y energía producible. Y acá también lo que pude rescatar, que esta central, cuando yo evalué la disponibilidad de la central, que al final lo que quiere decir la disponibilidad es cuánto tiempo está disponible, valga la redundancia, la central para producir energía. Y dentro de mucha información que tuve que buscar como para comparar toda la información de las industrias o estado del arte, que le dicen los profesores también, es que sobre un 97-98% la disponibilidad de una central es casi excelente. O sea, esta central estaba funcionando prácticamente perfecto. Y ahí también entró como la duda de cuál iba a ser mi problema, o sea, qué era lo que iba a solucionar yo en la pasantía. Y bueno, seguí evaluando, ¿cierto? Como los otros KPI, el performance de la central.
que si hubiese estado en concordancia con la disponibilidad tendría que haber sido sobre un 80-85%, pero era bajo, era de 77%. Y también que había un 6% de energía que se debía, o sea, que se podía producir y que no se estaba produciendo. Entonces yo ahí me empecé como a entrar en detalle de estos 3 KPI. Ya, para ver un poco más sobre qué fue lo que pasó con la disponibilidad que estaba, con que el performance estaba bajo, me centré en las fallas de esos años, desde 2018 hasta el 2020, y al menos en ovejería las 3 principales fallas que se presentaron eran los centros de transformación, en baja tensión y en los paneles fotovoltaicos, pero eran mucho menores a lo que esperaba la industria, entonces también había como eh, cosas extrañas ahí. Entonces ya una vez eso también evalué las horas, cuánto tiempo se demoraban, que por ejemplo para arreglar una falla de campo solar se demoraban casi 26 días, que eso también era bastante extraño, era mucho tiempo con la planta en falla, entonces, y a pesar de eso había alta disponibilidad, era un poco contradictorio. Entonces también evalué las pérdidas en energía y las pérdidas de la industria, acá directamente en los centros de transformación e inversores, y en la industria se evaluaba también el campo solar y la red eléctrica, que en ovejería no lo contabilizaban. Había un 4,1% de la energía que se había producido que era solo perdida. Y aquí ya me fui un poco a los diagnósticos de las causas, ¿cierto? ¿Qué podía estar pasando entre medio? Y definí mi objetivo, que era la disminución del riesgo en la pérdida de generación eléctrica por falla. Entonces también definí mi objetivo específico, ¿cierto? Aquí ustedes también pueden quizá entender un poco más que están los mantenimientos preventivos y correctivos. Los correctivos se encargaban de las fallas directamente como tal en Colbún, y ellos tenían preventivos que cada cierto tiempo veían, por ejemplo, los inversores, los centros de transformación, y estaba dentro de esto. Entonces, lo que yo puse como un extra era hacer mantenimientos predictivos, que están en base a los análisis de los sensores, por ejemplo, de la suciedad, que los paneles se limpiaran en base al monitoreo de la suciedad dentro del campo, y no cada 6 meses o cada el tiempo que ellos los tenían en los contratos. Y también la disminución de los tiempos de falla, que eso también estaba incluido dentro de los contratos, que quizás ellos, al ser la primera central, no se detallaron mucho en esto, pero había muchos errores en que no se incluyeran, por ejemplo, que ellos tenían un día las empresas para responder a estas fallas, sino que las dejaban abiertas, y eso fue parte de por qué se demoraban tanto en corregir estos errores dentro de las centrales. Y también establecimiento para las medidas de la mitigación, por ejemplo, las garantías, cuáles iban a ser las multas, o cuál iba a ser el inventario que estuviese en planta, y eso todo se encargaba la persona que estaba haciendo las especificaciones técnicas, conmigo incluido porque yo estaba trabajando ahí. Entonces establecí una metodología, y aquí ya entré un poco al aspecto económico de todo lo que eran las fallas dentro de la central y cómo esto se involucraba con los contratos que tenían. Y bueno, obviamente Colbún no me dejó presentar los datos reales, porque como que iba en contra de la competencia que tienen todas estas empresas que venden energía, pero yo sí pude trabajar con los programas de ellos y ver en verdad cuánto costaban, y estos valores son muy cercanos, pero no son los reales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Machicura Solar, los costos totales eran bastante menores a los costos de Diego de Almagro Sur, es por la dimensión que tiene esta planta. Entonces, aquí teníamos que evaluar, o tuve que evaluar el OPEX y el CAPEX, y cómo eh, había una correlación a los costos de falla, ya, porque los contratos más caros eran los que tenían que corregir estas fallas, por ejemplo, lo de las subestaciones o los contratos de media tensión,
eran los más caros y las fallas que ocurrían con esos contratos también eran las más caras, entre comillas, porque si había un corte en los centros de transformación, por ejemplo, un 25% de la energía de una planta dejaba de venderse, o sea, dejaba de generarse. Bueno, yo estos valores también los trabajé en valor presente, obviamente, para hacer flujo de caja. Yo creo que igual ustedes están más familiarizados con eso. La vida útil en Colbún lo trabajaban a 25 años. Eso también tenía una correlación con cómo se hacían estos mantenimientos y cómo se cuidaba la planta o las conexiones dentro de la planta, porque eso también podía alargar la vida útil. Y la tasa de descuento con la que trabajé, que era un 5%, es bastante baja. Colbún es una empresa ya consolidada totalmente, entonces por eso tienen tasa de descuentos bajas. Y ya yéndome hacia los contratos, por ejemplo, para que dimensionen un poco la cantidad de contratos que tenían estas centrales, en Machicura tenían 23 contratos que se dividían según los montos, y en Diego de Almagro, que era más grande, tenían 48 contratos. Y yo me centré para mi proyecto de pasantía para la defensa en los contratos de electromecánico básico, que es como baja tensión, y los contratos de media tensión y subestación elevadora, que ahí era donde ocurrían las fallas, ¿cierto? En los centros de transformación, los inversores, el campo solar. Y bueno, un poquito más allá, viendo que necesitaba yo valorizar las fallas, valorizar cuánto me iba a costar hacer esto, o sea, cuánto me costaba que la planta no estuviera en funcionamiento, o que la disponibilidad de la planta fuera menor, o que el performance de la planta fuera menor. Entonces yo evalué las pérdidas, por ejemplo, en los centros de transformación, cuánta era la energía que se estaba perdiendo ahí, en las cajas combinadoras también, ya a pesar de que sean chicas, ¿cierto? Porque las cajas combinadoras llegan a los inversores, entonces como que habían fusibles que se quemaban, por ejemplo. Pero aún así eso mostraba, a pesar de que sean elementos que quizás no son tan grandes como los centros de transformación, sí mostraba que caía la energía, entonces era algo que se tenía que evaluar y que los contratos que tenían en ese tiempo Vejería no las evaluaba. Los inventarios de repuesto también, que tener repuesto en planta significaba un menor tiempo de respuesta de estos gallos que se van a encargar de corregir la falla. Y también los mantenimientos preventivos que se hagan en horario diurno, que quizás eso ustedes también ahora ya están más familiarizados, que una central fotovoltaica se revise en un horario diurno con radiación no es muy alineado a que venda esa energía durante el día. Bueno, y para también, como les dije antes, para la pasantía es bien importante hacer un estado del arte, o sea, comparar lo que tú estás haciendo con cómo lo hacen las otras centrales o la industria. Que yo me fijé en un benchmarking que se hizo aquí en Chile, que también hay muy poca información, encuentro, de las industrias. Creo que es la cantidad de plantas que se valoran, la cantidad de megas de potencia instalada con la que se hizo este benchmarking era bastante bajo, así que no ayudó mucho. Pero que sí existen los mantenimientos predictivos y que no todas las centrales lo tienen evaluado, que la gestión de repuestos, por ejemplo, se hacen cargo a través de los contratistas de operación y mantenimiento, y que tampoco está muy bien evaluado eso en las centrales, al menos en la que yo trabajé. La garantía de disponibilidad, que también el concepto de disponibilidad, dependiendo de las centrales, cambia un poco, no es tan teórico como uno lo va a pensar. Creo que ahí tiene que ver harto el operador y los indicadores de desempeño, en el caso de operación y mantenimiento, que son los tiempos de intervención, los tiempos de respuesta, qué multa les van a poner a los tipos en caso de que se demoren más del tiempo, o en caso de que la corrección de la falla no quede bien hecha. Y ahí ya definí mis propuestas personales para las especificaciones técnicas, que era netamente el personal que se contrataba para operación y mantenimiento, los mantenimientos predictivos, porque todo esto tiene un costo asociado, obviamente,
las garantías, y ahí me fui un poco al costo nivelado de la energía, que se los voy a mostrar en la otra PPT, y cambiar los mantenimientos preventivos de horario nocturno a horario diurno, que eso sí se hizo directamente. Bueno, entonces aquí yo trabajé con el costo nivelado de la energía y lo trabajé con el profe, él me ayudó bastante. Yo jamás había estado como directamente evaluando cuál era la venta o cuáles eran las ganancias de la venta de energía de una compañía o de una PMGD. Entonces acá yo pude evaluar, y también fue gracias a toda la información que me dio la empresa, los costos de inversión, que estos costos de inversión se tienen que evaluar, ¿cierto? Por la plata, partido en la potencia instalada de la central, entonces en promedio, y que es bastante cercano a Diego de Almagro, que fueron 0,7 millones de dólares por megawatt instalado. En el caso de Machicura era menor. Los costos de operación y mantenimiento también, que es un promedio. Este es un promedio que yo asumí porque no podía entregar los valores exactos, que era también de 3 millones de dólares al año. Aquí hay que tener ojo igual porque los costos de operación y mantenimiento varían, no todos los años tienen los mismos costos, cada 5 años, por ejemplo, que se tienen que hacer ciertos mantenimientos, ciertos cambios, los costos difieren. La tasa de descuento, que ya les dije antes, era del 5%, el valor residual de la planta también, cuánto es lo que a mí me va a quedar, o en cuánto como que puedo recuperar al final de la vida útil, que era 5%, y eso también lo vimos después más adelante, que está directamente relacionado a que también tú vayas a manejar la planta durante esos 25 años y cómo van a quedar los elementos, ¿cierto? Los impuestos asociados y la tasa de grabación, que se espera que, al menos Colbún esperaba, eso también está directamente relacionado a la calidad que van a tener de operación y mantenimiento de la central, que era un 0,5% al año. O sea, eso quería decir que cada año tu planta va a producir, o es lo esperado, 0,5% menos de energía. Y el ratio de la variación de la energía generada durante un año esperada dividido en la potencia. Y el promedio del costo a nivel de la energía, cuando yo lo busqué el año pasado, fue de 25 dólares por megawatt hora, y a mí un aproximado me dio 26,8. Y eso está bastante cercano también a lo que, cerca de un poquito menos de lo que se esperaba con la central de Diego de Almagro. Así que estuvo muy, muy, muy cercano a la realidad ese costo nivelado. Y bueno, fue el que usé yo también ahí para cerrar con, con la tesis, o sea, con la pasantía. Aquí también utilicé, ¿cierto?, el factor de planta, que ustedes ya también están harto más familiarizados, que en el caso de Diego Almagro era un 27%, eso fue información que me entregó la compañía. El PPA, que es el valor del contrato que se asociaba con el BUN, era un poco menor en la vida real, pero yo usé 36, porque tampoco podía usar el valor que ellos tenían. Y era un contrato por 5 años, así que va cambiando. Y las pérdidas esperadas por falla que ellos tenían también eran de un 4%, y las pérdidas por rendimiento un 6%, que obviamente son pérdidas que uno tiene que tener considerados para hacer el flujo de caja, porque eso quiere decir que tu central no va a estar eh, funcionando en un 100%, ¿cierto? Bueno, entonces la validación de las propuestas, yo lo hice a través del cálculo del BAN, obviamente, a ver si el BAN era positivo, hice análisis de sensibilidad, disminución de la pérdida, en 2 casos, pesimista y optimista, también los costos de implementación, qué tan caro me salía implementar lo que yo había dicho de las propuestas de garantías, cambiar los mantenimientos, hacer mantenimientos predictivos. Entonces evalué, hice, por ejemplo, en el caso del personal,
hice 2 casos, el pesimista era un 20% de la disminución de la pérdida de falla, con un valor del 82% al valor del contrato. Y mis resultados principalmente los hice también a través del análisis de sensibilidad del BAN, que para el caso de los mantenimientos predictivos, si se llegasen a implementar, el BAN aumentaba un 3%, era muy bajo estos valores, pero yo tenía que entregarlos en mi pasantía, o sea, tenía que ver cómo funcionaban los KPI, y en el caso de que no funcionara, o sea, de que yo gastara esa plata y las fallas no disminuyeran, mi BAN disminuía casi en un 3%. Eso también lo hice para el personal de operación y mantenimiento. Ahí también evalué cierta disponibilidad, cómo variaba la disponibilidad, que al final ellos tenían un concepto, no sé si errado, pero lo usaban de forma distinta a lo que se hacía en la industria. Y también yo lo cambié, o sea, ahora, y espero que siga así, porque yo ya no estoy trabajando directamente con Colbún, pero tenía que evaluarse la disponibilidad con el tiempo en que la planta estaba disponible, los tiempos de falla que se tenían que restar en este caso, y sumar, ¿cierto?, los tiempos donde se hacía mantenimientos preventivos, que eso no se podía o sea, contrarrestar. Y ahí se calcula la disponibilidad. Así que eso principalmente. Ahora me gustaría que ojalá me hicieran preguntas, si es que tienen. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias. Oh, disculpa. Hola, Vanessa. Díganme. Hola, Cami, Oye, ¿cómo estáis? bien. Oye, para definir tu proyecto, ¿lo hiciste junto a tu profesor o te lo propuso la empresa Ya. directamente? No, ninguna de las dos, porque en la empresa yo estaba trabajando. O sea, yo me tenía que hacer cargo de las especificaciones técnicas y arreglarlas. Entonces, trabajé con ovejería y en un principio mi proyecto iba a ser, estas son las especificaciones técnicas que actualmente tiene Colbún, o sea, esos todos son los contratos que tenían, que habían muchas fallas en esos contratos, habían mucho donde mejorar, y presentar las nuevas. Entonces eso iba a ser en un principio. Y los profes me dijeron como, no, que no se puede, que tengo que mostrar KPIs y números y todo. Así que ahí lo transformé y hice la valoración, y ahí me ayudó harto el profe, pero no, en ningún momento ellos me dijeron, este va a ser tu proyecto. Creo que eso igual lo tienen que tener bien claro, porque al principio te dicen como, ya, tenés que encontrar un problema, y ese problema por lo general las empresas grandes como que no lo están a simple vista, o sea, no hay a ver, esto lo están haciendo mal y punto, tenéis que empezar a averiguar. Y ya después al final, obviamente, cuando ya lo tenéis formado, te ayudan, pero no, al principio no. Gracias. Ya. Más preguntas, comentarios, chicos. Yo tengo una duda, pero es, bueno, es como de las primeras diapositivas de los KPI, ¿no me equivoco? Que cómo llegaste a Ya. determinar esos valores de porcentaje, por ejemplo, disponibilidad, performance ratio, todo eso, porque aparte tiene Ya, mira, como una variabilidad. sí, sí. Esa variabilidad yo lo hice al 95%, o sea, con el 95% de los datos. Todas las plantas solares tienen sensores para todo, muchos sensores de suciedad, sensores de radiación, sensores de todo, hasta por si acaso. Y esos sensores se dan como a un centro de comunicación que en este caso lo trabajaba Níspera, una empresa extranjera. Y ellos tienen actualmente un software donde juntan todos estos datos y los analizan, y hay una cantidad histórica de datos de las centrales inmensa. Entonces yo con ellos hice como una capacitación para acceder a estos datos, y desde el diciembre del 2018 hasta octubre del año pasado seleccioné todos esos datos por día. Fue
mucho trabajo. Y ahí evalué cuál era la disponibilidad promedio y con un error, ¿cierto?, al 95% y ese me dio el 0,34. O sea que el 95% de los datos estaba entre 98,87 más 34 y menos 34. Y eso para los tres. Fueron los más importantes y los que yo más pude entender, porque la verdad es que hay una cantidad de información que es gigante, pero esto fue lo que a mí me resultó más amigable trabajar. Buena, gracias. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. En la parte, cuando tú mencionáis como la estimación para el flujo de caja, como mi pregunta va, ¿eso lo hiciste para una estimación de un solo año o 2 años? Cuando creo que decía 2018 hasta octubre de 2020 más o menos. Cuando hice esto, Eso mismo, claro. ya, no, esto yo bueno, acá lo presenté simplificado, ¿cierto? Pero esto es por cada año, desde la inversión el año 0 hasta 25 años. Entonces, a ver, voy a ver si es que les puedo mostrar un poco. Aquí hay como, bueno, este Excel está ya bien usado porque lo cambié 1.000.000 de veces. Pero acá yo calculé el costo nivelado. ¿Cierto? ¿Lo ven? Sí, sí lo vemos. Calculé el costo nivelado. Este también es con datos relativamente cercanos a los que tenían para Diego de Almagro, pero después fueron cambiando. Entonces, estos eran como los iniciales un poco, ¿cierto? Tenía los costos de instalación, dependiendo de la potencia instalada. Tenía la vida útil, que se hacía 25 años, la tasa de descuento, el valor residual, trabajaba con todo esto, y los costos de operación y mantenimiento, como yo les dije antes, van cambiando, no todos los años es lo mismo. Entonces también, por lo mismo también saqué como al valor presente todo para que se me simplificara y para cuando yo estuviese en la defensa pudiese explicarlo de forma más visual. Pero Claro, son por ahí iba mi pregunta, porque tú dijiste que no era como un costo de operación y mantenimiento como fijo, sino que iba cambiando a medida que iban pasando los años. Sí, Entonces, como por ahí iba mi duda, como, ¿cómo pudiste estimar para 25 años más o menos cómo iba cambiando ese costo? Junto con, por ejemplo, también, por ejemplo, no sé, pues, la energía producida en un año, sabemos que los paneles se van degradando a medida que van avanzando los años, entonces no van a producirte la misma energía. Entonces, sí. quería saber cómo puedes como estimar de acá a 25 años. Ya, primero, Colbún tiene como toda una red de ingenieros que trabaja en el área financiera de los proyectos. Entonces, ellos me entregaron harta información de cómo ellos estaban evaluando los contratos, cuánto les podía salir aproximado, y me basé en eso en un principio. Después, cuando yo había evaluado, por ejemplo, cuánto me costaba hacer mantenimiento predictivo, que era como un 20% más del contrato de la electromecánico básico, por ejemplo. Y ese contrato, que aquí no se ve porque está, por ejemplo, ahí en los 2 millones y tanto de dólares, era como un 16%, por ejemplo, sobre ese contrato. Entonces yo lo evalué y dije, ya, este contrato me va a salir, o sea, va a ser por 5 años. Entonces yo esos primeros 5 años les subía ese 16%, por ejemplo, al contrato, y en caso de que no me funcionara, a los otros 5 años le restaba. No sé si se entiende, como que solamente lo probé para los primeros 5 años, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, lo extendí para los 25 años, o sea que se esperaba que hasta los 25 años ese contrato aumentara un 16%, por ejemplo, y que la energía disminuía. Lo que esperaba Colbún era que la tasa de degradación de la planta fuera de un 0,5%. Pero eso también es bastante teórico porque es lo que dice como la literatura, pero las plantas por lo general no son tan exactas. O sea, puede que un año, por ejemplo, a mí
cuando estuve trabajando con ellos en ovejería, la tasa de degradación ni siquiera la tenían muy bien calculada, cuánto era lo que estaban disminuyendo por año. Entonces tenían que descontar algunas de las, por qué no se generaba. Por ejemplo, con el eclipse, un ejemplo de X, hubo un día completo que la generación de energía disminuyó bastante. Entonces, si es que eso lo tenían considerado o no, iba a depender un poco en cómo iba a ser la energía durante ese año en comparación al otro. No sé si me expliqué Sí, bien. sí, entiendo bien, porque esa era mi duda básicamente, porque como que lo veo muy difícil como estimar esos valores de acá a una cierta cantidad de años sin un Es, apoyo de o datos duros. sea, sí, de hecho, yo cuando empecé, porque es bastante complicado, al menos en ciertas compañías, empresas, conseguirse los datos cuando no está ahí en el área o cuando eres pasante. Entonces yo en un principio intenté calcularlos yo y lo hice todo en base a investigaciones, así como en Europa, en ciertos países donde hay más centrales, pero cambia bastante, porque acá los costos de operación y mantenimiento, por ejemplo, en el norte es muy distinto tener una planta que está llena de polvo y que la tenéis que estar limpiando cada cierto tiempo y que te va a venir, por ejemplo, comprar una máquina y que el personal tuyo haga la limpieza, a que esté en el sur con lluvia, con que las plantas solares se limpian prácticamente una vez cada, no sé, 6 meses y que es mejor licitarlo. Entonces, ese tipo de costos, por ejemplo, para mí era imposible. Y ahí fue cuando ya dije como, no, no lo voy a lograr hacer sola, aunque me podría haber dedicado como 2 años en buscar todos los costos. Así que lo pedí directamente, les dije obviamente que no lo iba a presentar los costos exactos en todo mi proyecto, sino que iba a trabajar con aproximada y me dejaron. Pero si no, es bastante complicado. Buenísimo, muchas gracias. Vanessa, yo sé que tú te tenés que ir. Yo no sé si hay más preguntas. Si no, O sea, bueno, si tiene más agradecer. preguntas, una última pregunta, no sé. Si Yo, no, bueno, pero, igual, yo pero una demasiado cortita. sí. Lo que tú aplicaste al final, o sea, mi duda es, ¿realmente fue aplicado o tú hiciste como una deducción de a tal año esto debería ser así? Eh, en teoría la pasantía debieses aplicarla porque tenías que ver como los resultados, pero es muy distinto hacer una pasantía, por ejemplo, de industriales a una pasantía en el área de energía, porque tú no podís ver esto aplicado en la vida real, ¿cierto? Quizás si uno se va a una pasantía más de retail o veis como disminución de costos, en qué afectó, ahí más fácil en 2 meses ver resultados, pero esto es casi imposible. Entonces lo que yo hice fue presentar lo que se cambió en las especificaciones técnicas, que fueron bastantes cosas, o sea, creo que fue un trabajo como, al menos para la compañía, bien, bien valorado, y estimé. Por eso hice el análisis de sensibilidad, porque como yo no podía ver qué era lo que iba a pasar, entonces dije, ya, en el mejor de los casos va a pasar esto y en el peor esto. Y esos fueron mis resultados. Y así al menos resultó bastante bien, los profesores no me dijeron nada, pero sí tienes que mostrar al menos un resultado como esperado. Claro, ya bacán. Es que en realidad eso me preocupaba bastante porque de la pasantía yo también lo voy a hacer en una solar y me preocupaba eso de aplicarlo realmente como decís tú, pero me queda muy claro con eso de la sensibilidad. Sí, ya que bueno. Igual, obviamente, yo también me tengo que ir ahora en un rato, pero obviamente que si ustedes el otro semestre están con la pasantía y yo creen que los puedo ayudar porque es parecido a lo que yo hice, háblenme, no tengo ningún problema en quizás, no sé, ayudarlo, guiarlo, voy a estar siempre disponible. Sé que es complicado, más ahora que estamos como trabajando mucho desde la casa, pero siempre se logra. O sea, las pasantías como que al principio asustan un poco porque te dicen tenéis que tener resultados, tenéis que encontrar un problema, tenéis que hacer esto y millones de cosas como tablas de riesgo y millones de cosas en verdad que te explican con el ramo, pero no es tan así, como que uno igual puede encontrar una solución más simple a lo que quizás esperan los profes y te va a ir bien igual, así. Eso. Gracias.
Ya, profe. Listo, Vanessa, oye, te pasaste, muchas gracias por presentar tu trabajo, súper clara tu presentación. Solo para, esta es una planta de 200 mega, ¿verdad? Sí, 200 y algo, 40 y algo. Ya, ya, porque, De hecho, están casi que- empezando a funcionar. ya, porque en ese caso está, mira, yo les presenté, porque a mí un colega de Acciona me pasó datos de operación y mantenimiento, y yo les puse en las diapos, yo les dije que va entre 13.000 y 17.000 dólares por mega. Entonces, si uno elige 15.000 y multiplicáis por los 200 megas, te va a dar del orden de 3 millones. Así que Sí, está súper bien, digamos, anda súper por el orden de lo que son tenéis tú ahí. súper claros. Y lo que me pasó Ya. también en el caso de la planta más chica que de Colbún, que se escapaba un poco de los valores, porque en teoría debiese ser más caro, ¿cierto? A menor escala. Y lo que pasaba con ellos era que tenían una hidroeléctrica en el terreno, entonces todos los gastos se compartían entre las dos centrales y me daba casi que como, no sé, un 40% menos que esta. Era imposible, por eso trabajé con esta. Pero no, sí se acerca. Súper bien. Ya, pues, Vanessa, te pasaste. Muchas Ya, gracias. profe, gracias a ¿Sabes? ustedes. ¿Tú crees que puedes subir, quizás no los números, pero quizás la presentación? Eso le puede servir a los estudiantes. Sí, de hecho las presentaciones son diapos de mi defensa, así que si quieren se las subo entera para que la vean. Ya, Ya, pues. nos vemos. Chao Chao, a que esté todos. bien. Ya, pues, chicos. Bueno, les agradecemos ahí a Vanessa. Yo espero que se den cuenta que en realidad las cosas que hemos visto son todas cosas que ustedes perfectamente podrían usar. Yo no me quiero demorar demasiado en esta última parte, pero sí creo que falta que hablemos un poco de la evaluación económica. Así que vamos a hablar un poco de eso hoy. Ustedes son probablemente mucho mejores que yo para hacer evaluaciones económicas. Así que la verdad no me interesa tanto dedicarme a toda la evaluación económica, sino que sí aspectos específicos de las plantas solares, como para ir cerrando el curso. Voy a usar solo el primer módulo, así que me queda como media hora más o menos. Y yo creo que alcanzo a terminar esta primera parte. Entonces, lo que yo quisiera hacer en este primer módulo es que hablemos un poco de los costos y de las métricas de interés. Ustedes se dieron cuenta, de hecho, que en la presentación, por ejemplo, Vanessa eligió, cuando se trata de operación y mantenimiento, ya se puso a ver el performance ratio, la disponibilidad y los valores de energía. Todas esas cosas ustedes las tienen disponibles en las diapositivas anteriores. Entonces, solo como para ir redondeando un poco, hablemos de la parte económica. Ya, entonces, acuérdense que todas las plantas tienen principalmente 6 tipos de componentes. Están los paneles, está todo el cableado y las protecciones. ¿Se acuerdan que hablamos de las cajas combinadoras? No sé, todos los fusibles, interruptores, desconectadores, todos los sistemas de protección en continua que llegan eventualmente al inversor de potencia, ya sea un inversor central o un inversor más chiquitito. Por supuesto que están también las estructuras de montaje y están todos los sistemas de distribución y de transformación, o los centros de transformación, como le puso Vanessa, y después otra infraestructura en planta. Entonces, cuando uno habla de costos, tiene que itemizar, y en general, para tener una idea razonable, o sea, ustedes no van a hacer, a menos que tengan datos muy específicos de una planta, nunca van a tener exactamente el detalle, pero sí van a tener al menos una idea súper cercana, con un itemizado sencillo. Ustedes pueden hacer un par de cálculos y van a tener una idea, tanto el costo nivelado como de otras cosas en relación con los costos de la planta. Entonces, sobre los itemizados, al menos distinguir estos 4 ítems. Uno son los módulos, que han bajado mucho de precio. Otro es el balance de potencia. Otro es el balance del área. Y después otros son los costos indirectos. Entonces hablemos un poco de cada una de esas cosas. Cuando uno se refiere a todos los costos relacionados con potencia, es todo lo que escala con potencia. Entonces los inversores, los transformadores, todos los equipos que estén relacionados con el incremento de potencia, el número de paños, etc.
Después, cuando se trata del balance del área, uno tiene que pensar en todo lo que uno podría asociar a metro cuadrado. Igual hay que tener harto cuidado en estas cosas, porque yo creo que todo se puede asociar a métrica por watt instalado o por metro cuadrado. Pero piensen al menos en el tamaño físico de la planta, no sé, la extensión del terreno, la cantidad y el tipo de cable, las estructuras de montaje. ¿Se acuerdan cuando hablaba Vanessa del campo solar? Toda la distribución del campo solar, en todas las fotos que vimos en las diversas clases. Y después lo último son los costos indirectos. Entonces aquí está, toda esta parte, ¿se acuerdan cuando hablamos de diseño, la ingeniería en sus distintas etapas? Toda la gestión que sea necesaria, hay una empresa que está formándose solo para hacer la gestión del proyecto, y eso involucra una pila de cosas, los permisos, las tarifas de conexión a la red, etcétera, etcétera. Entonces, si uno distingue esos 4 ítems, uno perfectamente puede escribir algunas ecuaciones que son bien sencillas, que probablemente no van a ser perfectas. La única forma de hacer esto bien, bien, con datos reales, es usar un software, y ahí tendrían que usar PIVIST o alguno del estilo, pero con estas ecuaciones se van a acercar un montón y van a tener una súper buena idea de dónde están. Entonces lo primero sería escribir el costo total de la planta, sumando todos los costos, costos de los módulos, costos de la instalación de potencia, los costos indirectos, y en este caso los costos relativos al área del proyecto, o todo lo que escala con el área, como fuera de este término que está multiplicando por la eficiencia. Eso es solo como para cambiarse métrica. Entonces la idea es que uno tenga, y fíjense, ¿por qué estamos hablando de costos? Porque aquí hay dos cosas, y por eso es importante que tengamos esta discusión. Una es la evaluación económica típica, que significa decir, ya, cuáles son los ingresos de la planta, cuáles son los costos de la planta, y tiene un costo inicial grande, luego tiene costo de operación y mantenimiento, y probablemente tiene un valor residual al final. Y después uno hace una evaluación de proyecto, donde calcula el VAN, y pone una TIR, y tiene ciertas tasas de descuento, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Otra cosa es el concepto del costo nivelado. El costo nivelado no tiene que ver con los ingresos, tiene que ver únicamente con los costos. ¿Qué significa el costo nivelado? El costo nivelado es el precio al que se tiene que vender la energía solar fotovoltaica, la energía eléctrica producida con paneles solares fotovoltaicas, para que el valor neto del proyecto sea cero. Ese es el costo nivelado. Entonces, en tanto el precio de venta de tu energía en un PPA o en lo que sea superior a tu costo nivelado, tú vas a ganar plata. Si es que estáis justo en el límite, entonces probablemente vaya a estar muy, muy cerca o vaya a estar perdiendo un poco plata. Y si es que estás por debajo, es decir, si por alguna razón vendes a un precio que es menor a tu costo nivelado, vas a perder plata. Entonces, ¿cómo se calcula ese costo nivelado? Se calcula con estas ecuacioncillas que les voy a mostrar. Entonces, la primera es esta, de costos de la planta, que está en esta métrica de dólares por metro cuadrado. La segunda es esta, que tiene que ver con los pagos anuales que ustedes tendrían que hacer en un sistema, que es en el fondo, sí. En la fórmula anterior, Sí. en ese paréntesis irían como todos los costos que usted nos pasó en la tablita, ¿o no? Correcto. Ah, ya, perfecto. No solamente los que menciona ahí, porque nosotros tenemos muchos más igual. Lo que pasa es que todo va, o sea, y vamos a hacer un ejemplo para que quede clarito. Todos los costos que están en ese documento de IRENA pueden ser expresados en alguno de estos términos, todos. Lo que pasa es que hay algunos que son indirectos, hay algunos que escalan con el área, hay algunos que tienen que ver con la potencia, y los otros son los módulos. Pero Vale, todo se perfecto. puede, y lo vamos a hacer, así que no te preocupes. Vale. Ya. Después lo otro es los pagos anuales por el sistema, y esto en el fondo es simplemente hacer este ejercicio de anualizar el pago a N años, y por eso aparece la tasa de descuento y aparece un número de años de vida útil del proyecto, y aparece este término también que es la producción anual del sistema. Y esto está de hecho estas son fórmulas muy parecidas a lo que utiliza el explorador solar. Porque estas son fórmulas muy sencillas en un principio, pero que les van a servir para tener una idea de generación, de costos, etc. Entonces, en este caso, la producción anual está en kWh por metro cuadrado, y tiene que ver con la radiación disponible, con la eficiencia de los módulos y con las pérdidas del sistema completo. Es decir, eso incluye el inversor, el cableado, la variabilidad de las curvas,
¿Se acuerdan que habíamos hablado que si es que tú tienes, no sé, varios strings y esos strings contienen algunos inversores que son un poquito distintos, hay una pérdida, ya, entonces también hay pérdidas por temperatura, por suciedad, por de todo. Entonces, esta fórmula esconde un poco eso, te permite modelar en una primera aproximación eso. Entonces, si uno utiliza esas fórmulas, lo primero que uno quisiera hacer es calcular, como les decía, el costo nivelado. El costo nivelado de la energía no es más que este valor que tenemos aquí, el pago anual, dividido por la producción anual. Entonces, eso se escribe de esta forma. ¿Se acuerdan que el pago anual se definía con los costos de la planta completa? Entonces, así queda. Entonces, en principio, si uno tuviera solo algunos datos de todos estos costos y cómo escalan respecto de la planta en área o en kilowatt, las eficiencias de la planta, las pérdidas del sistema completo y la tasa de descuento, uno ya ahí puede perfectamente calcular un costo nivelado. Ya. Y lo otro que también es útil que ustedes sepan es que hay otra métrica que es el tiempo de recuperación o el economic payback time. También hay muchos payback time, ahí está el energy payback time, hay muchos, pero el payback time económico es el que les presento aquí y tiene que ver con el tiempo requerido, el número de años requeridos para recuperar la inversión inicial. Y aquí, ojo, sí aparece un precio, que es este C-venta, que es el precio de la energía, que no es lo mismo que el costo nivelado. Es el precio al que yo voy a vender la energía que voy a producir con mi planta y que tiene que ser igual o mayor a mi costo nivelado. Si es así, entonces eventualmente todo el análisis que estoy haciendo va a tener sentido. Si no, probablemente me van a dar puras cosas muy extrañas. Y aquí hay muchas cosas en realidad. Esto de las valorizaciones es algo complejo, porque uno podría, por ejemplo, tener una planta solar que inyecta cerca de Antofagasta al sistema y luego tiene un cliente libre que compra energía y que tiene, digamos, que tiene un PPA con esa planta, pero no sé, que está en Talca, por ejemplo, estoy inventando, no sé, está en Los Ángeles. Entonces ahí también aparecen todas estas ineficiencias o complejidades asociadas a la transmisión y a las tarificaciones de los retiros y de las inyecciones. Entonces, por eso les digo, este tema se puede volver súper complicado, porque esto de la operación del sistema eléctrico es bien compleja. Pero al menos para que tengan una idea, con los números que les puse yo, esto permite calcular el tiempo de recuperación en años. Entonces, aquí está el ejemplo. El ejemplo es, yo agarré los costos de México para el año 2019 con el mismo documento que tienen ustedes. Si quieren, ustedes lo hacen, como para que se convenzan. Y usé estas mismas ecuaciones. Entonces dije, a ver, los módulos estaban en 274 centavos por watt. Después, todos los costos de potencia están en 0.058 dólares por watt y así y así. Y si quieren ustedes ahí pueden revisar, porque yo lo que hice fue simplemente agrupar algunas de las características para colocarlas en estos términos. Y esto la idea es que te entregue una primera aproximación sobre el costo nivelado de la energía, es decir, el precio al que tú tienes que vender para que tu planta sea rentable. Entonces hagamos el ejemplo. Lo primero es poner todos esos números que yo tengo de esta tabla que saqué. Fíjense que aquí el costo relativo al área está en dólares por watt, o en 331 centavos de dólar por watt. Entonces, el tema aquí es que de alguna forma tengo que pasarme a dólares por metro cuadrado, porque acuérdense que la forma inicial de la fórmula es esta, donde los costos están en dólares por metro cuadrado. Y tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque cuando yo defino el costo nivelado de la energía, lo defino como este pago anual sobre esta energía. Y la métrica del pago anual, fíjense, la métrica del pago anual es dólar por metro cuadrado, y la métrica de la energía es kilowatt-hora por metro cuadrado. Cuando haga la división se me van a ir los metros cuadrados y me va a quedar dólar por kilowatt-hora. Entonces por eso es súper importante. Aquí me tiene que quedar en dólar
puede ser en centavo de dólar por kilowatt hora o dólar por megawatt hora, como sea, pero de alguna forma me tiene que quedar esta razón entre plata y unidades de energía. Por eso tiene que de alguna forma aparecer un metro cuadrado en alguna parte, para que se me vayan los metros cuadrados que van a aparecer en la energía. Entonces, ¿cómo lo hago con este término? Que, este término no está por metro cuadrado. Entonces, lo que hago es pasar este término adentro, asumiendo que está por metro cuadrado, que en el fondo es este A voz prima, y llego y lo utilizo tal cual como está, pero en la métrica de dólar por watt. Entonces, una vez que hago eso, después multiplico por este otro factor y tengo una primera aproximación que está en dólar por metro cuadrado, que son 247 dólares por metro cuadrado. Ese sería el costo de la planta por metro cuadrado. Ya, entonces después el pago anual, las mismas, usando todos los mismos datos, me da el orden de 19,9 dólares por metro cuadrado. Y la producción anual del sistema, estos 2.450, es un dato que tiene que ver con la radiación, y aquí está, en kilowatt-hora por metro cuadrado. Eso está en el explorador solar, en el lugar donde ustedes lo quieran hacer. Y ustedes pueden repetir este mismo ejemplo para que se convenzan. Ya, entonces, una vez que ustedes hacen eso, van a tener el costo nivelado de la energía, que es simplemente esta división entre los pagos anuales y la producción del sistema anual, y ahí me da del orden de 47 dólares por megawatt hora. ¿Se fijan? Entonces, aquí la gracia es que yo estoy bien cerquita del precio que tenía en este ejemplo. Entonces, justo como queda todo bien, porque la energía en este problema que yo inventé, la estoy vendiendo a 50 dólares. Por ahí les puse en la tablita, aquí está. En la tablita la estoy vendiendo a 50 dólares por mega o a 0,05 dólares por kilowatt hora. ¿Se fijan? Ahí está el precio. Entonces está un poquito arriba, cerca, un poquito arriba del costo nivelado. Entonces, si el costo nivelado me da del orden de 47 dólares por mega, y yo estoy vendiendo a 50 dólares por mega, el tiempo de recuperación es cercano a la vida útil del proyecto. ¿Se fijan? Profe, Sí, una pregunta. Cuando usted menciona ese costo nivelado, es como sí. el costo... Lo siento, se me cortó el micro. Lo que quería decir es que ese costo nivelado al final es como el costo de conectarse a la red. No, el costo nivelado es el costo de la energía que produce tu planta completa, y que si tú, al cual si tú vendes toda tu energía, entonces el valor neto de tu proyecto es cero. Claro, Es decir, no ganas ni pierdes plata cuando vendes al costo nivelado. pero lo que me sigue generando como ruido es que ya, si tengo ese precio de venta, que era de 50 dólares por Dólar por mega, mega. Sí. eso es, por ejemplo, ya, quiero ver si lo entiendo bien, es que al final, si yo, empresa, genero energía y se la estoy vendiendo a una línea de transmisión eléctrica, porque ellos me la compran para poder distribuirla a la ciudad o a cualquier persona. No exactamente así, pero se la vendes a un cliente, A un la cliente. inyectas en el sistema, y claro, en algún momento cuando se escriban como el balance de inyecciones y de retiro, probablemente se va a meter entre medio de la transmisora y todo, estoy de acuerdo, pero sí, se la vendes a un cliente. Ah, ya. Ya, pero el costo nivelado prácticamente es como, no tiene nada que ver con respecto a la línea de transmisión, es como de lo que está ocurriendo dentro de la planta, más que nada. Claro, tal cual, claro, es desde la planta hacia adentro, sí, no tiene nada que ver con la línea de transmisión. ¿Se entiende, no? Sí, es como el Sí, punto de equilibrio profe, de la planta. Bueno. profe, Ya, pues, no sé si hay más dudas. yo tengo una duda. Sí. ¿Se puede ir como al ejemplo, como al principio de los valores? Sí, por supuesto. Para ver una cosa. Ya, acá, en este caso, como sus costos por watts están relacionados, no sé a qué ejemplo, a qué proyecto lo habrá usado usted, pero al final nosotros tenemos que ocupar los valores de México, Brasil, que eran los que usted dijo que eran los más parecidos.
Pueden, sí, Con los datos del proyecto que nosotros elegimos. correcto. Ya. Lo que pasa es que, a ver, la distinción es que yo no les pido que ustedes hagan esto en el proyecto. El proyecto tiene que incluir una evaluación económica. Esto es otra cosa. Esto es el costo nivelado, es una métrica que te permite decir si estáis ganando o no estáis ganando plata en función de como parámetros intrínsecos de tu planta y del lugar donde la estás instalando. Pero no es porque lo que ustedes hacen en el fondo es vender a cierto precio. Y ese precio tiene que ver con no sé, las características de donde sea que van a vender o el precio, por ejemplo, el precio promedio de los contratos PPA con clientes, o si quieren vender el mercado spot, pueden elegir vender en el mercado spot. Pero es distinto, o sea, una cosa es este análisis que te permite calcular el costo nivelado, que es un precio al que tendrías que vender la energía para que tu planta sea rentable de ahí en adelante, pero es más bien un ejercicio que le sirve a la persona que está diseñando para tener una idea de cómo está el precio y cómo se compara con otras tecnologías. Pero esto Ya. no es la evaluación económica. Ya, perfecto. Sí. Y esto igual se puede complicar harto. Entonces yo lo que les puse, se los puse todo puse 3 ecuaciones y les puse todo con métrica y les puse el ejemplo para que lo miren, por si es que no se entiende, de tal forma que, de hecho, hagan el ejemplo con estos datos. Yo lo que hice fue ir a la misma tablita que les pasé, de ese informe de Irena para el proyecto, y ahí saqué todas estas cosas y llegué y hice los cálculos. Entonces háganlos si quieren como para que se convenzan. Esto es parte de lo que a mí me gustaría que ustedes supieran para el examen, pero esto no tiene que ver con el proyecto directamente. Ya. Más preguntas. Profe, yo tengo una Pues, pregunta sobre el cálculo de la generación. Cuéntame. Mm, El cálculo lo hice en PVSys, Tú lo pero hiciste. sí, Ya. Pero usé la esto es del cantidad. proyecto ¿Cómo? entonces. Estamos hablando del proyecto, no estamos hablando del material de la clase. Del proyecto. Ya. ¿La pregunta fue? ¿Se lo pregunta ahora o después? Si quieres, mejor dejemos todas las dudas del proyecto al final. Sí. Bueno, ok, Como para que juntemos todo. ok. Más dudas sobre esto que estamos viendo ahora. Ya chicos, entonces, lo último que les quería mostrar, tampoco me queda tanto rato, pero es que esta es una estimación súper sencilla que les va a permitir tener una idea, y que de hecho tiene un montón de valor porque es muy útil saber estas cosas, y de hecho acuérdense, o sea, como solo con este tipo de números, ustedes van a tener números súper cercanos a cualquier proyecto real, pero van a estar un poquito por arriba. ¿Por qué? Porque aquí no se están considerando la reducción del valor del dinero, tampoco se están considerando los impuestos, y tampoco se están considerando que los pagos pueden ser mensuales en vez de anuales. Y por otro lado, la parte de costos, tanto el reemplazo de equipo, operación y mantenimiento, e incluso el valor residual tampoco está siendo considerado. Entonces, en general, usar estas ecuaciones tal cual como yo se las planteé, les va a ser una forma, va a ser un ejercicio que va a ser mucho más exigente respecto de los precios que el precio real. Es decir, los precios que ustedes van a obtener así, este costo nivelado o precio de la energía que rentabiliza el proyecto, va a ser un poquito más alto, entre un 20 y 25 superior al precio real del proyecto, al precio que rentabilice. Por eso es bueno tener una idea, porque les va a ayudar a como tener esa intuición sobre si está muy cerca, si está muy lejos. Idealmente el costo nivelado tendría que estar lo más lejos posible del costo de venta, porque si es así, entonces ustedes están seguros que ustedes tienen una planta rentable. Ya, entonces, hay metodologías para hacer esto, y yo aquí les voy a describir una, donde se van agregando algunas cosas, y se le pueden agregar muchas cosas a estos modelos para hacer estos cálculos del costo nivelado. Eh, y en el fondo parte con esto del valor presente neto cero.
Entonces, cuando uno impone que el valor presente sea 0, eso implica que se cumple esta ecuación que tengo aquí, que los ingresos y los costos están eventualmente anulándose en la vida útil del proyecto, ¿verdad? Entonces, estos ingresos se pueden escribir como el costo nivelado de la energía, en el caso en que el valor presente neto es 0, acuérdense, por eso estamos en este caso particular, en el que el valor presente neto es 0. En ese caso, los ingresos son exactamente el costo nivelado, el LCOE, porque es el Levelized Cost of Electricity, el costo nivelado de la energía, multiplicado por la energía. Y eso igual a los costos. Entonces, aquí, si uno saca este LCOE, porque es una constante, entonces uno puede llegar a esta ecuación que está por acá, a la derecha y al medio de la diapo, y después uno podría abrir un poco estos costos y tener un costo inicial y costo como en la vida útil del proyecto, y después uno tiene esta energía que está como descontada, y eso tiene que ver únicamente con cómo se calculan los ingresos y los costos, no es que uno esté realmente descontando, como que no tiene sentido físico descontar la energía, pero es solo por una cosa rara que aparece por la matemática, por la aritmética que estamos utilizando. Ya, entonces los costos en el numerador se pueden escribir así, como los costos de instalación, los costos del terreno, los costos indirectos, tal cual como lo teníamos al principio en nuestra primera ecuación, y además uno tiene costos tanto de operación y mantenimiento, que estos son los gastos operacionales, el OPEX, y también tiene costos de seguros, y eso sí ya es durante la vida del proyecto. Y lo otro son los ingresos en el sistema, los ingresos de la operación del sistema, y eso aparece por tanto el recurso disponible como el factor de seguimiento, si es que uno tiene un tracker, como el rendimiento completo de la planta, es decir, esto no es solo la eficiencia de los paneles, sino que la eficiencia de los paneles, descontando además las pérdidas por todo lo demás, por el cableado, por los inversores, por todo. Y este término que de hecho también habló un poco Vanessa, que es esto de la degradación del sistema. Y en particular los inversores se cambian, se les reemplazan cosas, así que no hay tema con la degradación de los inversores, pero sí los paneles se van degradando, pierden un poco de capacidad de generación del orden de entre 0,5 y 0,7% anual. Y eso depende de las condiciones donde estén, puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Ya, entonces, eventualmente cuando uno hace este cálculo, uno puede escribir estos costos y esta suma que está acá abajo en el denominador, utilizando estos otros términos. Y yo esto se los cuento nomás para que ustedes sepan, en general cuando los ingenieros se ponen a hacer este tipo de análisis, utilizan un software, utilizan PVSys, utilizan algún otro, SAM, Homer, algunos de estos software que utilizan modelos muy parecidos, pero que tienen todavía más detalle. Es decir, probablemente van a colocar, en vez de la eficiencia del módulo, probablemente van a colocar la característica IV del módulo. Y van a colocar factores de temperatura en forma más detallada. Probablemente la radiación no va a ser un promedio anual por metro cuadrado, sino que va a ser hora a hora, y esto va a ser la suma sobre todo el año, una cosa así. Se fijan que uno puede complejizar mucho estas cosas. Ya, entonces aquí les cuento algunos detalles sobre las unidades. Las unidades de los costos son en dólar por metro cuadrado. Acuérdense que tiene que ser en dólar metro cuadrado porque abajo está en kilowatt hora por metro cuadrado, y de esa forma la división les va a dar en dólar por kilowatt hora, o en general en unidades de plata por unidades de energía. Y eso tiene que ser así. Lo otro que pasa a veces es que la industria, en vez de usar dólar por metro cuadrado, utiliza dólar por capacidad instalada. Puede ser en kilowatt o en megawatt peak, eso es capacidad instalada. Y en ese caso, las unidades del denominador tienen que ser alguna métrica de energía, puede ser kilowatt hora, megawatt hora, pero por capacidad instalada, por kilowatt peak, por megawatt peak. Y de hecho en la presentación de Vanessa, ella estaba usando esta segunda convención. Probablemente la gente en Colbún utiliza esto. Ya, y lo último es que esta metodología que yo les acabo de presentar
asume que el valor residual es nulo, eso en principio no lo podría cambiar, y tampoco está incluyendo impuestos, potenciales descuentos. En general, hacer un cálculo bien detallado de esto requiere un software, pero al menos ustedes van a tener una idea solo con este tipo de ecuaciones, aunque de lo que yo les decía, yo encuentro que ya con estas primeras ecuaciones, con estos primeros como juguetes así bien sencillos y con esta tablita que les pongo aquí, ustedes ya tienen una muy cercana al costo nivelado de la energía. Ya, y eso es sobre lo que yo quería discutir hoy. La evaluación económica es algo que yo espero que ustedes vayan avanzando en el proyecto de ingeniería y que me hagan dudas ahora, que me comenten sus dudas si las tienen. Eso cierra este curso. Yo creo que voy a hacer lo posible por subir las notas de los proyectos apenas hayan presentado lo antes posible, porque ustedes sepan quiénes se van a eximir y quiénes no. Y ahí vamos a conversar un poco, probablemente en la próxima clase, sobre qué es lo que va a entrar en el examen y eso. Pero esto cierra al menos el material del curso y bueno, yo con esto les aprovecho a agradecer por que hayan participado en las clases. Y ahora sí abro el espacio para que me hagan preguntas sobre el proyecto, si tienen. Y les digo que además, yo creo que voy a dar, y voy a poner un aviso en webcurso, voy a dar la oportunidad para que conversemos sobre todas las dudas que tengan mañana a las 2 de la tarde. Yo creo que con media hora, 40 minutos vamos a estar súper bien. Eso, entonces, abro la discusión para quien sea que tenga dudas, comentarios. Ahora sí la hago, profe. profe. Ya. Ocupé PSYS, pero el Ya. documento que descargamos del proyecto real no tiene todos los detalles, por ejemplo, número de conversores o número de string o módulos por string, etc. Ya. Entonces ahí yo ocupé, bueno, pude determinar el número de inversores por la cantidad de centrales transformadoras, pero ocupé cierto dato que PSYS me recomendó. ¿Eso es válido hacerlo? ¿Está bien que ponga...? Por supuesto, ¿no? excelente. No, súper bien. Sí, súper bien. Ya, y la última pregunta es sobre el valor del costo marginal de la energía. Ya. Ahí yo busqué la barra más cercana, que creo que es la más cercana, no estoy 100% seguro, y ocupé ese costo marginal. Eso también está... Eso está bien, sí. Pero acuérdate que en el fondo cuando tú dices busqué la barra más cercana, lo que tú estás diciendo es que tú asumes que tu planta vende en el mercado spot. Sí. Ya. Sí, Porque porque... igual, ¿Mm? dime tú. Y después yo Porque tengo. sí, pues los contratos compra-venta ahí ya es un tema más complicado porque no hay de dónde sacar precios, ¿no? No, es Claro, mira, como lo que trato y yo se les cierran decía, caso a claro, caso. lo que yo les decía es que ustedes asuman un valor de un PPA. Por ejemplo, no sé, venta de $30 por mega, o no sé, $35 por mega, una cosa así. Y creo que les subí por ahí, o se los dije quizá, que el promedio está por ahí. En la última licitación, no sé si el 2018, por ahí en la última licitación de energía, el valor está del orden de 30 o 35. Y creo que les mandé un mensaje. Yo prefiero que hagan eso por dos razones. Una, porque es más fácil hacer el análisis, porque los precios en el mercado spot varían en forma horaria y varían mucho. Es decir, cuando hay sol, los precios caen un montón porque hay mucha oferta. Y en la noche los precios pueden subir un montón, sobre todo en las barras en el norte, uno puede observar, no sé, variaciones entre 80, 70, $80 por mega en la noche y como 20 o 30 en el día, digamos. Entonces, eso les complica mucho el análisis. Ustedes Sí, lo yo pueden saqué un hacer, promedio nomás. claro, pero ya, entonces eso por un lado, es más fácil llegar y decir, mira, yo voy a vender a tal precio. ¿Sí? Y lo otro es que es más realista asumir precios de un PPA, porque ninguna planta hoy día, bueno, si tú eres Colbún y tú tienes una gran cantidad de plata, tienes una espalda financiera muy brutal, tú puedes llegar y gastar $300 millones en una planta grande. Pero si por la razón que sea tú pides cierto préstamo al banco y el banco te está pasando una cierta cantidad de plata para tu, no tiene por qué ser el 100%,
el banco te va a exigir que tu proyecto tenga un PPA. No puede no ser. De hecho, yo entiendo que ningún proyecto hoy día ha recibido financiamiento, al menos del banco, sin PPAs. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, es menos realista solo vender al sistema. Pero se puede, digamos, si tú quieres hacerlo así, está bien. Y para este caso, ¿asumimos el 100% de la energía en PPA o...? Sí, sí, sí. No, no se complica. Muy complicado. Eso sí, porque ahí tienes que descontar. Si lo quieres hacer súper, súper bien, tienes que meterte con los retiros que haga tu compañía, los retiros que haga tu cliente. No, o sea, como hay mucha... El balance completo puede ser bien complejo. Ya. Y eso, aquí hay de todo. Hay algunos de ustedes que sí son ingenieros de energía y medio ambiente, pero hay algunos que no. Entonces, yo no me quiero meter en las complejidades del sistema. Ok, súper. Muchas gracias. De nada. Más preguntas. Hay varias manos levantadas. No sé quién Profe, está primero. yo, Dime. ya, es que nosotros, mi grupo le enviamos un mail. Sí, Es yo sé que no he sobre, mirado nada. es sobre la producción anual de energía, que lo estamos Ya, calculando en el PVSys, ya, y nos tira un error. No sé si le puedo compartir pantalla. sí puedes. Ya, mire, es esta imagen. No sé si la ves bien. Sí, Nos tira este error de aquí abajo, en ya, rojito. Y nosotros estamos poniendo como todos los datos que nos dio porque a diferencia de nosotros nos dan los inversores, todo eso, mire, aquí ya se los puse en el mail, 800 inversores, los paneles, los strings, ya. y intentamos poner como todo eso, pero como que no es compatible, entonces como que no entendemos bien cuál es el problema, la verdad. ¿Tú podrías explicarme cuál es ese problema? Mira, ahí dice, el conjunto B2C menos 10 grados es mayor que el voltaje de entrada máximo absoluto del inversor. ¿Te acuerdas que yo les dije que cuando la temperatura sube, el voltaje circuito abierto de los paneles baja? Acuérdense que hay dos cosas. Si la temperatura sube, pasan dos cosas. La corriente de cortocircuito se incrementa un poquito y el voltaje circuito abierto, el VOC, baja un montón. Y como consecuencia, la eficiencia de los paneles baja mucho. Eso en el caso que sube la temperatura. Si baja la temperatura, entonces el voltaje circuito abierto aumenta. Y eso es lo que puede pasar. De hecho, eso es raro el error que tiene. Eso pasa en Alemania. En Alemania hay lugares donde hace mucho frío y hay mucho sol. Entonces, cuando hace frío y hay sol, hay un voltaje circuito abierto y como hace frío es más alto que el normal. Entonces, estás como un poquito más arriba del límite nominal del inversor. Entonces, lo que te va a pasar es que vas a tener que buscar otro inversor. Eso es lo que estaba... O vas a tener que cambiar el Ya. número de módulos. Es Pero que, igual ahí profe, tienes entre... es que ese inversor que pusimos ahí, el que nos daban en la información del proyecto, entonces lo Ya. cambiamos como por cuál. Porque todos esos modelos salían como en uno de los capítulos como características de los implementos. Bueno, yo le creería a PVC y no a lo que está en la EIA, porque las personas que escriben en las EIA no necesariamente saben de celda solar. Así que probablemente PVC está bien y hay parte de eso, de esa evaluación que está mala. Así que ustedes Ya, le están profe. corrigiendo el diseño de planta al... Pero no le digan porque deberían cobrarles plata. ¿Puedo acotar algo Ya, profe. respecto a ese mismo error? Que Sí. me pareció igual. Lo que hice fue ajustar el número de paneles por string. Y ahí el voltaje disminuye y funciona. Ya, gracias. Pero- Ya, ¿alguien más tenía dudas? Sí, Gabriel, profe. Sebastián. Dale. Son puras dudas cortas, en verdad. Ya. Los costos que nos pasó del Excel Sí. todos se multiplican por la cantidad de watts generada. Así Sí. como para Que llevarlo a un eran costo. dólar. Sí, fíjate bien la métrica. Yo no me acuerdo si era dólar por kilowatt o dólar por Ya watt. no, Creo que sí, era sí, dólar sí. por kilowatt. Ya, perfecto. ¿Qué más? La tasa de rentabilidad, el impuesto y, o sea, esos dos principalmente. ¿Podemos usar los valores, por ejemplo, que nos dio la ayudante ahora? Así, una tasa de Sí, descuento del 5% y perfectamente. un interés del 27%. A ver, mira, una tasa de descuento del 5% es una tasa de descuento demasiado mala, encuentro yo.
Lo que pasa es que a Colbún como que ya no le importa, pero ya tienen demasiado dinero. Pero una tasa de descuento razonable es como del 7%, diría yo. Acuérdense que en el fondo, ¿qué significa una tasa de descuento? Una tasa de descuento es, tú tienes una cierta cantidad de plata y tenías un costo de oportunidad. ¿Dónde pones esa plata para que gane, para que tu plata tenga hijos? Entonces, si tú querés que tu plata tenga hijos en un proyecto fotovoltaico versus un proyecto eólico versus donde sea, ¿verdad? Entonces, lo que tú quieres es que al menos crezca un X porcentaje, que es tu tasa de descuento. Entonces, si es que tu tasa de descuento es un 5%, significa que no hay ningún otro proyecto en el sector donde tú estás que te va a entregar esa rentabilidad. Y eso es raro, yo no creo que no. Probablemente va a haber muchos proyectos que tienen rentabilidad mejor a un 5%. Yo entiendo que en el caso de, en una de esas a Colbún no le importaba porque eso ya no era una decisión, era como una decisión tomada. Pero si tú vayas a tomar esa decisión realmente y tú eres un inversionista y tienes mucho dinero y tienes la oportunidad de usar ese dinero en otras inversiones, probablemente le vas a pedir al menos un 7%. Eso Ya, es una, y perfecto. la otra no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Qué me, Le pregunté sobre la tasa de descuento el interés del 27%, si podemos hacer eso. 27 qué era? El interés, 27. 27% tenía el ayudante. Era el impuesto. Habría que O sea, mirar perdón, muy el bien. impuesto, sí. Me Mira, confundí. a mí en general me gusta hacer las evaluaciones tipo EBITDA, es decir, antes de impuestos. Si tú quieres meterte con la evaluación y incluir los impuestos, está bien. Pero en general, de hecho, si tú trabajas en Colbún, no sé, en cualquiera de las grandes del sector, eh, a ti tu contrato lo van a anexar eventualmente si te vuelves como gerente o más cercano como a la línea más superior de la jerarquía, tu contrato y tus bonos van a estar anexados a EBITDA, ¿no? Es como que toda la parte de los impuestos no es muy relevante, digamos, para la descripción de la operación del negocio. Y en este sentido es lo mismo, así que al menos a mí no me parece tan relevante. Si tú quieres meterte con los impuestos está bien, pero no es necesario Ok. como para describir si es que esto es un buen proyecto o no es un buen proyecto. Ya. Lo otro que el ayudante consideró una tasa de degradación, que era lo que se producía al año, como iba bajando. ¿Eso lo tenemos que considerar nosotros? No, no necesariamente. Sería maravilloso. Si lo quieren hacer, va a ser mucho más realista. Ya, ok. Porque eso es real, sí, pero no es necesario. ¿Y qué más? El precio de venta de la energía, ¿qué valor consideramos nosotros? Yo les puse en un mensaje, no me acuerdo si era 30 o 35 el promedio de la última licitación de contratos de venta de energía. ¿Por qué les Ya. digo? Porque los contratos de venta de energía son entre privados, entonces no tienen por qué, la gente no comparte esa información, pues, o sea, yo no quiero contarle al mundo que hice el contrato con no sé quién, entonces en general solo se comparten los promedios, y si el promedio está entre 30 y 35 pueden usar eso, pero pueden simplemente asumir algún número. O sea, no pongan 80, porque es como raro que le vendan energía solar a Sí. alguien, digamos, a $80. Profe, una acotación con respecto a eso. ¿Sabe que encontré un documento que decía que el servicio eléctrico del norte, o sea, nacional, era de como $89 por mega? Entonces, es como raro porque eso es como el precio medio de mercado. No sé si está No, bien o mal. yo creo que hay algo bien raro ahí. No, es que yo no he mirado lo que tú encontraste. Lo que yo te puedo decir es que en la noche el precio sube mucho porque todas las solares están apagadas y la demanda es más o menos constante en el norte. En el sur y en el centro eso no están así porque hay ciudades grandes, hay otros centros de consumo. Pero en el norte la demanda es súper estable porque las principales demandas son las mineras y las mineras trabajan 24/7. Entonces, el problema es que se te cae toda la generación solar, tienes menos oferta, te sube el precio. Y en el día el precio baja un montón. Y como te decía, yo he visto precios, yo no me acuerdo, a ver si es que tengo por ahí el documento de cuánto bajaba, pero eso además depende de la barra, pero puede bajar un montón, o sea, puede bajar más de la mitad. O sea, puede ser todavía menos que la mitad del precio. O sea, si sube a 80, 90, podría bajar a 30 o menos. Entonces sí es raro porque el precio de la energía en el mercado spot tiene granularidad espacial y tiene granularidad temporal. ¿Qué significa eso? Que tiene
que depende de dónde lo vendes o dónde lo compras, es decir, depende de la barra donde estás, eso es granularidad espacial, y depende de la hora en la que estás. Es decir, si estás a las 10 de la noche es distinto el precio en el mercado spot, en una barra tanto respecto de las 12 del día. Por eso yo les digo que el tema de los precios es un tema súper complejo. Yo le diría, vendan como, asumen que tienen un PPA con alguien, no sé, Ripley, y les compra energía. Y ustedes le venden a Ripley y ya, y fin. Y le venden a un precio, no sé, $30 por mega, 35 y ya. No sé si eso responde a la pregunta, ojalá que sí. ¿Más dudas? Sí, profe, vale. Muchas gracias. Súper. Yo, profe, tengo una duda que en las especificaciones del proyecto nos salen los modelos de los paneles. Ya. Y busqué en el PVSYST uno que tuviera la capacidad parecida a los paneles y no hay ni uno tampoco. Ni Como que uno. ponen paneles, es que ponen paneles de mucha capacidad en el proyecto. Tengo que buscar en internet alguno que sea parecido y yo ajustar más o menos unos No, inversores por ahí. no. ¿De cuánta capacidad son? 620 watts de Ya, potencia. es que sí, es que sabes, eh, mira, quién sabe lo que irá a pasar en el futuro, pero la mayoría de las plantas nuevas y las que se están licitando y las que van a instalarse quizás, no sé, en los próximos 5 años, todas tienen bifaciales. Los paneles convencionales casi se van a dejar de usar. Y todos los Sí, paneles son bifaciales. bifaciales son de mucha más potencia, pero los bifaciales también son más grandes. Entonces, yo no sé si, yo creo que PVC sí tiene bifaciales, pero habría que mirar eh, como cuáles son las capacidades. Si no encontráis nada, bueno, no importa, ponlo con convencional y no pasa nada. Yo lo encontré en una página que se llama NF Solar, pero son de China. O sea, habría como que importarlos. Ya. No, sí, casi todos son importados. Y eso siempre pasa, siempre hay un EPCista que hace un contrato con un proveedor chino, porque los chinos venden principalmente los paneles, claro, y compran, no sé, 500.000 paneles. Ya, buenísimo. Ya chicos, más preguntas. Profe, yo tengo una sobre la evaluación, Cuéntame. que lo que estoy leyendo es que, o sea, y lo que he pensado, es que van a evaluar harto porcentaje en el PowerPoint. Sí, Y no todos los grupos van a alcanzar a presentar. Entonces, correcto. como que me imagino que las PPT van a tener que estar como llenas, llenas de información, como que no... Porque yo encuentro que igual el proyecto es complicado y hay que estar... Es mucha información la que yo encuentro que hay que poner, pero tampoco yo estoy acostumbrado a las PPT a ponerle mucha información porque al final yo las presento. Entonces, Estoy no de sé si acuerdo habrá contigo. que... Pone toda la información que puedas en el anexo. Eso, ya. Sí, no, pero, o sea, la idea es que tú tengas preparadas las 10 diapos para presentar, pero si no te toca presentar y tú crees que hay información que es relevante y que no te cabe en esas 10 diapos, ponelo nomás. Ya, perfecto. Profe, hablando de Sí, eso, ¿se puede como completar eso con las notas abajo? sí, claro. ¿Sí? Como para poner Sí, la información que falta en una diapo, explicarla en las notas. sí, ningún problema. Más dudas, comentarios. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es del proyecto, es sobre el taller 3. ¿Es sobre el qué? La actividad 3, que todavía no la subió. La La nota. actividad 3. Que no sé cómo no sé cómo las Ah, nombro. la nota de la tarea 3. Tarea, actividad de Ah, aprendizaje. la nota de la tarea 3. Lo que pasa es que, Eso. ¿sabes? Yo subí la pauta de la tarea 3 y no le avisé a Vanessa. Y Vanessa nunca supo. Y Vanessa después me dijo, pero profe, no me ha subido la pauta. Y yo le dije, pero te la subí como hace 3 meses. Y ella nunca la vio y la vio hace poco. Entonces probablemente por eso no ha subido las notas. Si es que no están. Yo no sé si no están. No he mirado. Ya. Pero si no es solo por eso. Pero le puedo decir que se apure, digamos, que la mire y que... Ya, era para eso, para saber qué onda. Gracias. Sí, ningún problema. Ya pues chicos, nos vemos entonces mañana a Profe, las 2. profe, Los que tengan dudas les voy a mandar ahí el link. profe. Y sí. eh,
en la disertación, en el PPT, ¿es necesario colocar el flujo de caja de alguna manera, en anexo o algo así? En el anexo idealmente. Si lo que quieres, si quieres puedes poner algunas cosas. Igual yo encuentro que, o sea, como que quedaría bien. Igual son 10 diapos, es harto. Yo creo que deberían ser porque son 5 puntos, así que deberían ser del orden de 2 diapos por punto. Y con 2 diapos tienes para hablar y te cabe, tienes espacio como para poner ahí el flujo de caja, si quieres. Si no, lo puedes poner en el anexo. Ya, que lo decía como por el largo del flujo de caja, como son 20 y tantos años y todo eso. Pero puedes hacer una cosa como con columnas. Puedes poner así como el gráfico con columnas, y eso les va a servir porque a ustedes les va a tocar mucho presentar hartos datos y estas cuestiones en sus trabajos. Entonces, y también es un ejercicio como aprender a sintetizar las cosas y colocarlas que se vean bien. Ya, profe. Y otra cosa, ¿todos los integrantes del grupo disertan o solamente uno? Eso lo puse en la descripción del proyecto. Creo que... espera, es buena pregunta. Yo no sé si está explícito. No, a ver, espérate. Las preguntas tienen que ser respondidas por integrantes elegidos al azar. Claro, pero la presentación no necesariamente tiene que ser de cada uno. Sí. Claro, y yo defino la nota de presentación como una nota... A ver. Claro, como una nota grupal. Así que no, en principio no. Pero sí las preguntas. O sea, la idea es que todos sepan lo que está presentándose, pero no necesariamente si todos quieren presentar o no. Sí, eso como que no es tan relevante en verdad. Ya. Y profe, también tengo duda con el megawatt peak, que no tengo claro muy bien. Entre la diferencia entre megawatt peak y megawatt, sí. Porque cuando Ya, me preguntan la capacidad de la planta, ¿a cuál sí, de las dos se refiere? peak. Lo que pasa es que a veces la gente simplemente no coloca la P de peak, pero el panel solar solo te va a dar la capacidad nominal en condiciones nominales. Y las condiciones nominales son un sol, es decir, 1000 watts por metro cuadrado y 25 grados. Y eso nunca va a pasar. Entonces probablemente cuando tú coloques tu panel en tu planta, la generación va a ser un poco diferente. Dudo que vayas a tener más de un sol, o sea, yo no creo que exista un lugar en la Tierra donde tengas más de un sol, y por otro lado, la temperatura no va a ser 25, va a ser siempre un poco más. Así que siempre vas a tener una pérdida respecto a la capacidad nominal. Entonces sí, la capacidad nominal es la capacidad de la planta, pero la planta nunca va a estar inyectando, o muy rara vez, o sea, yo no he visto ninguna planta que esté inyectando capacidad nominal. Que lo que pasa es que en el caso que estamos estudiando, con mi grupo nos dan como dos capacidades, como uno de los paneles y otro de los inversores, que ¿Ya? al final te da la energía de los inversores, ¿cierto? Sí, profe, La La real, potencia. lo que pasaba sí. es que la capacidad de los inversores era menor a la capacidad total de los paneles. Estaba mal hecho, po. ¿Qué creen Sí, ustedes? Sí. sí, Entonces, podría haber inversores o haber puesto otro inversor. Pero entonces hay, por ejemplo, la PIC sería la de los paneles Sí. y la nominal sería la que se inyecta, que sería la de los inversores. A ver, no, los inversores siempre tienen que estar idealmente a la misma capacidad o sobre la capacidad. Y típicamente una planta bien diseñada va a tener inversores que tienen una capacidad de potencia como un 10% superior, entre un 5 y un 10% superior a la capacidad instalada. Eso es simplemente como por factores entre seguridad y operación de la planta, porque se derratea menos, porque funciona mejor. Entonces, sí, o sea, la capacidad de la planta es la capacidad de los módulos, pero si tú tenés 200 megas, significa que tenés 200 megas módulos, pero, o sea, deberías tener al menos 200 megas en inversores. Podríais tener un poquito más. Si tenéis menos, significa que no le vais a sacar toda la potencia a los paneles en algún momento del día, y esa es una ridiculez, entonces está mal hecho.
Y si es más, entonces puede ser un poco más. En nuestro caso, al final, ¿cuál de los dos le colocamos? Como en la pregunta. La de los paneles. La de los Podríamos paneles modificar, exponencial. ahí la cantidad de inversores y ponerle uno más para que coincida. Por quizás. supuesto, sí. ¿Se dan cuenta que ustedes tienen que ahora ir a trabajar y a cobrar mucho dinero por todo lo que han vendido? ¿Cómo es posible? Está todo mal, están todas las EIA malas. Profe, y la En última pregunta es sobre los costos de operación y mantenimiento. Usted nos entregó un rango. Sí, Ahí, ¿qué números cogemos? Así. el que ustedes quieran. Ya. El que ustedes Y, quieran. y para el flujo de caja, ¿ese número lo dejamos constante o vamos como Correcto. aplicando? Sí. De hecho, acuérdense, en el análisis que presentó Vanessa, solo eligiendo $15.000, que es como el medio del rango que yo les puse, da perfecto, da $3 millones anuales en gasto de operación y mantenimiento, y la planta de 200 megas Machicura oscilaba entre 2.900.000 y 3, con algunos saltos en algunos años raros, probablemente donde había reemplazo de partes más grandes, pero era del orden de 3 millones, así que el número está súper bien. Ya, Profe, perfecto, profe. Sí. tenemos que considerar que la producción anual de energía se va a mantener constante de acá al X periodo de tiempo que tenga funcionamiento la planta, o tenemos que considerar un cierto porcentaje de disminución de potencia. O sea, no de potencia. Si quieren, está, o sea, no, en principio yo no les voy a poner malo que ustedes no agreguen la degradación, porque eso es más complicado de hacer. Si lo quieren hacer, maravilloso, va a ser mucho más cercano a la realidad, pero no tienen que hacerlo para que esté bien. Entonces lo consideramos como constante. Si quieren, sí. Y una última pregunta, profe. La demanda la consideramos como que también va a ser constante. Si, por ejemplo, yo tengo una planta que está en el norte y usted dijo que era estable, voy a tener los mismos clientes de aquí a 35 años. Sí, asuman que venden todo. Ya, perfecto. Sí, Muchas gracias. asuman que venden todo. De nada. Más dudas, comentarios. Tengo ganas de ver sus presentaciones, estoy seguro que me van a sorprender, van a estar súper buenas. Así que, bueno, chicos. Ojalá. Profe, Sí. profe, una pregunta es que en el valor del terreno, si es que no lo encontramos, cotizamos alguno nomás así como en internet y sacamos el valor por hectárea y lo multiplicamos, o De la forma en la que tú quieras. Lo otro que puedes hacer es meterte como a hacer un poco eso de que está en estos datos de México o de Brasil o de donde sea, a ver qué sería lo más cercano. Yo no sé si hay una componente que diga terrenos, ya, pero pero ahí algo lo del dejamos orden por especificado, el ¿no? orden. Sí, sí, como ustedes puedan hacerlo, pero sí. Ya. Ya, chicos, bueno, yo los dejo para que trabajen, para que avancen y que les vaya muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Y les deseo súper buena semana a todos. Que estén súper bien. Profe, que esté bien. Todo usted, profe. Profe. Profe, chao.